crudo, paciente diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, es paciente con un promedio de vida muy largo, de 10 años. Muy largo Pero de por lo años. regular, de cuando se hace el diagnóstico, a 3 a 5 años, porque cuando se hace el diagnóstico, el paciente ya tiene de 3 a 5 años con la patología presente. Ya está ahí, ya ha habido pues un degenere, un problema pues a nivel de nervios, ¿no? Ahora, doctor, vamos platicando un poco de las causas probables conocidas de esta enfermedad. No se conoce hasta ahorita un agente causal. Aquí en nuestro medio ha habido una satanización sobre los edulcorantes artificiales, sobre todo con el Splenda y el Nutrocid. ¿Sí? Ha habido unos ingenieros químicos que creo que algunos de sus familiares tuvo problemas con esclerosis múltiple y se lo relacionó con el edulcorante artificial. Se empezó a especular al respecto, ¿no? Iba a utilizar la palabra especular, pero no quería manejar especular. Quería manejar otra palabra para no hacerlo tan público, sí, y sin base, porque especular es hablar de algo sin tener una base científica. Varias personas han comentado que tienen bases científicas para poder hablar del efecto colateral de los edulcorantes como agentes productores de esclerosis lateral amiotrófica o esclerosis múltiple. Y hasta ahorita no hay un estudio que nos diga. No hay un estudio que nos diga realmente elaborado en forma científica, ¿sí? Que sea un estudio de cohorte o longitudinal o transversal, pero que nos diga exactamente qué es lo que nos está produciendo o qué dudas tenemos que tal vez sí pudieran ser. Nada más hay 3 estudios que se han hecho, pero ninguno con el aspecto de la base científica. Claro que es muy importante aquí hacer hincapié y yo mencionarle, doctor, que con muchísima frecuencia les explico eso a los radioescuchas. No porque les llegó una cadena en Facebook, no porque les llegó un mensaje de alguien o porque alguien les dijo que, eso quiere decir que esa supuesta verdad lo sea. Sí, tenemos que basarnos en evidencia científica, que es a través de estudios que sean con un tamaño de muestra que nos pueda dar, digamos que un resultado del cual nos podamos fiar. Es tamaño de muestra, tipo de estudio, la forma en que fue realizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con respecto a los edulcorantes y el inicio de esta enfermedad, no hay absolutamente nada serio hecho. Nada definido. Y sobre todo se habla mucho de la fenilalanina, que realmente es uno de los principales causantes de dicha enfermedad, pero no tenemos nada establecido, ¿sí? Y un estudio, 2 estudios, 3 estudios no me dicen nada para poder definir qué es el agente causal. No se conoce. Se dice que es genético, se dice que es viral, se dice que es bacteriano, ¿sí? Se dice que es medio ambiente. Ahorita lo que tenemos más cercano a una verdad, sin ser complementaria, es que si en tu familia existe un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, en grado directo, en los próximos 5 o 10 años va a haber otro paciente. Ok, en grado directo. Sí, en grado directo. Entonces, si hay un aspecto genético, porque estamos viendo que la alta incidencia. ¿Sí? Se presenta en las mismas familias. En la misma familia, ¿sí? Pero algún otro aspecto que nos diga, esto es lo que nos lo está causando, nada. No este es el agente causal, no existe. Bien, no existe. A quitarnos el tabú y a quitarnos el miedo de que tiene que ver con algo que estoy comiendo o no comiendo, ¿no? No tiene necesariamente o estrictamente que ver con eso. Ahora, doctor, vamos a platicar un poquito de no sé si podamos ponerlo de esta manera, pero ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué tiene que hacer el paciente? Normalmente son pacientes de la tercera edad. Pacientes jóvenes que, el único paciente más joven que he visto tenía 48 años. Yo más o menos en un promedio de unos 25 años he visto como unos 15 pacientes, 16 pacientes con la enfermedad de Lou Gehrig. Y porque tal vez me ha tocado, porque tengo compañeros que son neurólogos, el doctor Agni Orozco, que es expresidente de la Sociedad Nacional de Neurología, y él me ha derivado pacientes precisamente para que le ayude con el soporte nutricional. Estos pacientes, por lo general, hay que verlo. Primero es que empiezan a tener parecias, calambritos en las manos, como que si las manos las tuvieran dormidas, ¿sí?
Cansancio, manos, antebrazos, brazos, hombro. ¿Sí? Y una cosa muy peculiar. A todos, cuando nos acostamos a dormir, tenemos un sueño profundo o un sueño mor, y hay un relajamiento muscular de toda la musculatura estriada. Implica los labios. Entonces, son de los que decimos, ay, cuando dormimos se me sale la baba. Ok. Esa misma sintomatología empieza a aparecer en forma discreta cuando uno está despierto. Uno está hablando y se le está escurriendo tantita saliva. Okay. Y es un caso que el paciente no lo nota hasta que uno se lo pregunta. ¿Sí? Después de sentir cansancio en sus manos, ¿sí? Empieza a tener alteraciones del sueño. ¿Sí? Él puede dormir parte del día, pero casi toda la noche se la pasa despierto y con dolores fasciculares. Vamos hablando de dolores fasciculares. El dolor fascicular es que algún músculo, el bíceps, el tríceps, nos empieza a doler. ¿Sí? Y después nos empiezan calambres. ¿Sí? Primero en las extremidades superiores, después en inferiores, cuando la enfermedad es de origen proximal o distal. Primero nos inician en los pies los calambres, cansancio en los pies, las rodillas, ocupamos de apoyo, de ayuda para podernos levantar. Ok, entonces estos serían como los primeros síntomas que empieza a presentar el paciente. Y son los síntomas que nos van a ayudar al médico a hacer el diagnóstico. Perfecto. Doctor, y en la parte de arriba, digamos que en vías respiratorias y en cuanto a deglución, ¿qué es lo que empieza a presentar el paciente como problema? Ese ya es un proceso tardío. ¿Sí? Por eso muchas veces tal vez tenemos algo de duda con el diagnóstico, porque queremos tener presente dificultad para deglutir, o tos, ¿sí? O periodos de broncoespasmo por broncoaspiración, ¿sí? Pero esos ya son procesos tardíos. Que no necesariamente van a estar presentes en el inicio de la enfermedad. Va a ser difícil. Yo nunca he visto uno que al inicio de la enfermedad esté presente. Bien. Siempre es en un periodo tardío. En un periodo tardío, bien. Nos vamos a quedar con esta información. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, con el doctor José Manuel Íñiguez Rodríguez, médico y además maestro en nutrición clínica. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de Radio Mujer. Regresamos. Juan Manuel. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando con el doctor Juan Manuel Íñiguez Rodríguez acerca de la alimentación en el paciente con esclerosis lateral amiotrófica. Antes de irnos al corte estábamos platicando acerca de los agentes causales, que ya dijimos que pues se habla de varias cosas que pudieran ser, pero realmente no se conoce el agente causal, sino que se ha hablado más de una situación genética, que de igual forma tampoco está comprobado. Hablábamos también de la sintomatología, que nos decía el doctor que realmente en Guadalajara es difícil hacer el diagnóstico, pero parte de los síntomas que el paciente va a presentar tienen que ver con parestesias, que son pues una especie como de sensación de calambritos en los brazos, con trastornos en el sueño en el paciente, y que va a tener que ser de forma muy, muy específica. Yo le quisiera pedir, doctor, que nos platicara esto que me decía fuera del aire del primer paciente que a usted le tocó ver. ¿Cómo fue? ¿Por dónde fue el paciente? Para que los radioescuchas empiecen a dilucidar cómo es que un médico completo puede empezar a hacer un diagnóstico de este tipo. El problema se presentó con un paciente aproximadamente de unos 52, 54 años, que llegó a mi consultorio porque tenía aproximadamente de 3 a 4 semanas con una tos crónica y que se agudizó en la última semana. El paciente me lo mandaron para que le diera algún soporte nutricional para que él tuviera más fuerzas, porque de tanto toser él ya se sentía débil. Le tomaron placas, radiografías de tórax para descartar alguna enfermedad viral, bacteriana, tuberculosis, pulmonía cáncer, un teratoma, algo,
algo que hubiera ahí, algún quiste pulmonar o algo. Y no salía nada en las radiografías. Yo quise experimentar con otra radiografía y llegué al mismo diagnóstico, que no tenía nada, algo agente causal que produjera la tos, ni problema alérgico, no tenía nada más que estaba con tos y produciendo mucha flema cristalina. Ajá. Entonces, al no encontrar yo una respuesta paraclínica que me ayudara para ver realmente qué es lo que le tenía que dar al paciente, le hicimos una laringoscopía y encontramos en la pura carina traqueal. La carina traqueal es donde se donde se divide la tráquea en las primeras dos divisiones, en las dos primeras ramas bronquiales. Uh-huh. Allí estaba atorado un grano de pozole que había tomado aproximadamente como 5 o 6 semanas antes. Extrajimos el grano del pozole y pues no quedé complacido con el hecho de que una persona de esa edad fuerte, una complexión física aceptable, no pudiera arrojar con la tos ese grano. Sí, el problema no era el grano, el problema no era la tos, el problema es por qué no está pudiendo tener la capacidad de sacar de esa zona de su cuerpo un obstáculo. Cuando normalmente tenemos el arma para poderlo hacer con facilidad. Entonces me puse a estudiarlo y me apoyé en compañero neurólogo y llegamos a la conclusión de que era un paciente con Lou Gehrig. Pero además de un diagnóstico especularmente hecho de una forma temprana, ¿no? Porque entonces puede haber sido que este paciente haya pasado unos 5 o 10 años más sin presentar ningún otro síntoma, sin darse cuenta. Lo único que nos refirió el paciente fue que sentía que él le daban con facilidad calambres y que con facilidad se dormían las piernas. Claro. Por eso es que él hacía mucho ejercicio. Claro. Sí. Entonces ese ejercicio y esa capacidad muscular torácica era para que nos hubiera ayudado con facilidad a expulsar ese grano de elote. Que hasta un niño puede pasar, ¿no? Entonces sí llamaba la atención que en un paciente de esa complexión y de esa fuerza pues no pudiera hacerlo. No lo pudiera hacer. Ahora, doctor, pues hablando específicamente de la nutrición, ¿por qué va a ser importante o por qué tenemos que hablar como pilar principal de la nutrición en un paciente que tiene este diagnóstico? Hay 2 polos muy diferentes en el tratamiento nutricional, en Lou Gehrig o en la esclerosis lateral amiotrófica. Uno es de que el paciente no puede tragar. Se oye cruda la palabra, pero médicamente así es, tragar. No puede tragar porque pudiera ser que uno de sus primeros síntomas que presentes es el no poder tragar. En el otro vertiente se encuentra cuando el paciente sí puede tragar, pero como empieza a tener la enfermedad, empieza a deprimirse. Y un consuelo que encuentra para su enfermedad es comer. Comer sin control y a toda hora. Entonces son pacientes que con facilidad nos presentan obesidad, pero obesidades exógenas severas. Son pacientes que empezaron su enfermedad pesando 70 kilos y a los 6, 8 meses, un año ya pesan 120 kilos y no hacen nada de ejercicio. Pero es, digamos que por saber el diagnóstico. Cuando se les hace el diagnóstico. Cuando se hace el diagnóstico. Sí, o cuando no pueden moverse en forma adecuada y todavía no se llega a un diagnóstico, pero ellos no se pueden mover, no pueden valerse por sí solos, entonces ellos empiezan con un síndrome depresivo y empiezan a comer. O viceversa, bueno, no sé si también ha llegado a pasar que empiezan a no comer por la depresión, puede ser o no es tan frecuente. Es muy raro el que encontramos que no pueda comer, todos quieren comer, el problema es los que no pueden tragar, sí, son pacientes que sí nos causan mucho problema, porque esos pacientes hay que darles un plan alimentario adecuado a su peso corporal actual, no hay que manejar pesos ideales ni al que quisiéramos llegar, no, al peso actual que tiene hay que darle una cantidad energética en kilocalorías, más o menos fraccionándolo a un promedio de 55% de carbohidratos, 25% de proteínas y 20% de grasas, ¿sí? Y sobre todo tener cuidado cuando los pacientes me empiecen a presentar problemas respiratorios, cuando ya avance más la enfermedad, hay que tener cuidado en el manejo de los carbohidratos, hay que bajar todavía, porque dentro del metabolismo final de los carbohidratos hay ácido carbónico,
que eso nos produce daño o endurecimiento pulmonar que nos puede causar algún enfisema pulmonar. Sí, sin mencionar que siempre que tengamos un paciente que tenga un problema con respiración, con la oxigenación, vamos a tener que modificar estos porcentajes tan llamados normales. Sí. Recordando pues que si nosotros pusiéramos en un plato todo lo que nos comemos en un día, de manera normal, la repartición normal, se habla de un 60% de carbohidratos en la dieta, 20 aproximadamente de proteínas y 20 de lípidos, que podemos llamar en paciente normal. 60-20-20 es lo que llamamos, ¿no? En un paciente que está teniendo un problema así, que es, digamos que un desgaste más grande por estas contracciones musculares, pues que no son voluntarias, vamos a hablar de una repartición, como usted decía, normal, 55-25-20. Ahora, cuando empiece a presentar los problemas respiratorios, vamos a tener que modificar estos carbohidratos en disminuirlos, ¿no? Sí. Estaríamos hablando alrededor de un 40% de los carbohidratos. Un 45-50. Muy bien. Sí, porque si no, entonces tenemos que aumentar el consumo de proteínas, porque no podemos aumentar el consumo de grasas. Exacto. O no debemos, no es de que no podamos, no debemos aumentar el consumo de grasas, y las proteínas hay que tener mucho cuidado, y entonces ya nos vamos a una especialidad característica en las proteínas. Hay que manejar aminoácidos aromáticos. Sí. Uh-huh. Para todos aquellos que no están tan familiarizados con el término, doctor, ¿qué significa un aromático? Ok, los aminoácidos conforman las proteínas. La unión de varios aminoácidos nos conforman las proteínas. Los aminoácidos aromáticos son aquellos aminoácidos que menos gas carbónico nos producen. Okay. ¿Sí? Son 3. Uh-huh. Fenilalanina, tionina, ¿sí? Y aspargina, ¿sí? Uh-huh. Entonces, los manejamos, y después tratamos de manejar también los famosos aminoácidos glucogénicos, uh-huh. ¿sí? Los aminoácidos glucogénicos son aquellos que nos ayudan que dentro de su metabolismo final, en unión como una proteína, nos ayuden a mantener el índice de glucosa en nuestro cuerpo. En niveles donde debe de estar. Debe de estar, ¿sí? Y manejamos lo menos posible grasa. No es de que no manejemos, lo menos posible grasa. Y sobre todo, manejar grasas que sean poli y monoinsaturadas. Uh-huh. Únicamente en la mujer es a la que siempre tenemos que darle algo de grasa mala, podríamos decir, o grasas saturadas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ella debe tener una calidad de colesterol, y ese colesterol nos sirve para el metabolismo hormonal ovárico. Muy bien, específicamente porque nuestras hormonas necesitan ese colesterol. Tipo de sustrato para poder crear el colesterol que necesitamos para mantenernos en niveles normales. Regresando del corte, vamos a seguir platicando acerca de la alimentación en el paciente con esclerosis lateral amiotrófica con el doctor Juan Manuel Iñiguez Rodríguez, maestro en nutrición clínica. Quédense con nosotros, estamos en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. 7:50 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, llegando al último bloque del programa, doctor. De verdad que qué rápido se va el tiempo cuando estamos platicando con gente que es tan apasionada de la nutrición. De verdad que no sabe cómo agradezco la oportunidad de estar de este lado, porque para mí es, y se los digo todos los días a los radioescuchas, son clases. Yo vengo aquí a aprender, y de verdad que me ha servido para poderme pues mantener al tanto de lo que la nutrición exige todos los días, ¿no? Entonces, doctor, estamos platicando de la alimentación en el paciente con esclerosis lateral amiotrófica, y nos quedamos platicando acerca de bueno, que tiene como dos polos este tema de la nutrición en el paciente, que por un lado es que después de que se le da el diagnóstico al paciente, normalmente hay una especie de ansiedad por comerse al mundo, y literalmente se lo comen. Entonces empieza a haber una cantidad excesiva de alimentos en el paciente y empiezan a presentar problemas de obesidad. Y por otro lado, el problema de la deglución, que yo quisiera que nos platicara dónde recae el problema, por qué el paciente no puede estar teniendo este reflejo de deglución normal. Lo que pasa con estos pacientes es que así como va ascendiendo el problema de parálisis, vamos llamando, o de pérdida de fuerza o coordinación motora en los músculos, lo mismo afecta en los músculos del cuello, de la base del cuello y de la laringe. Entonces el paciente para tragar le cuesta trabajo, no puede tragar, o
es el paciente, como decimos acá en mi rancho, ¿no? Se trasgruñe diario, ¿sí? Ajá. Se trasgruñe, se le atoran los alimentos o se le quieren ir por otro lado, ¿sí? Entonces lo que pasa es que ese paciente no puede realizar el movimiento normal de tragar, y en lugar de enfilar los alimentos hacia el esófago, muchas veces van a tráquea. Entonces, esos pacientes lo que tenemos que hacer es ayudarles. ¿Cómo le vamos a ayudar? Presentando un alimento de fácil deglución, que son papillas, licuados, alimentos molidos, ¿sí? Siempre recordar que nunca les debemos de dar jugos exclusivamente. Que un jugo sea como un solvente para además frutas que se puedan moler o se puedan licuar. Que un caldo sea el solvente para moler una carne, una sopa, una tortilla, una verdura, ¿sí? Y darlo a espacios prolongados. En lugar de dar 3 alimentos al día, tenemos que fraccionar aproximadamente en 5 o 6 tomas su alimentación y que sean en base líquida o papilla, hasta que el paciente, lo que el paciente pueda comer o cómo lo pueda comer, así se lo vamos a dar. Claro, Sí. porque va a depender de la capacidad que ese paciente en ese momento tenga para poder tragar el alimento, pero finalmente tenemos que pensar en un cambio de consistencia, y que tiene que ir adecuado para ese paciente en especial. Ahora, ¿cuál va a ser el riesgo en estos pacientes, doctor? Digamos que no le atinamos a la consistencia y el santo paciente no está pudiendo tragar, ¿qué riesgos tienen? Siempre el paciente nos va a decir qué es lo que sí puede tragar y que no puede deglutir. El riesgo, broncoaspiración, que es el 99.9% de la causa de muerte de estos pacientes, la broncoaspiración. Okay. El alimento se le va a los pulmones porque no puede realizar el reflejo de paso de alimento a nivel de esófago y se va a los pulmones y muchas veces se asfixian, tal cual. Se ahogan. Es una asfixia, se ahogan. Bien. Ahora, ¿qué otro problema tendrían? Por ejemplo, cuando haya una disminución en el consumo de alimentos, ¿estos pacientes van a presentar riesgo de qué? Se desnutren fácilmente y entonces es donde, cuando esos pacientes ya no pueden tragar, deglutir, entonces lo que podemos hacer es utilizar 2 armas que tenemos. Una es la nutrición enteral, que ponemos una sonda nasogástrica, la metemos a través de la nariz, la pasamos por el esófago, que vaya y termine en el estómago, y si es posible guiarla hasta la segunda porción del intestino delgado, mucho mejor, ¿sí? O ponerles nutrición parenteral. Los criterios para la utilización de estas 2 vías de alimentación son muy específicos y va a tener que ser decidido por un equipo interdisciplinario, ¿no? Médico. Ahora, hablando específicamente de la sonda enteral, ¿por qué a la segunda porción del intestino? Para todos aquellos que no están tan familiarizados y que quizás se les está abriendo un poco el mundo de saber que se puede meter el alimento a través de un tubo, ¿por qué hasta esa parte del intestino? Normalmente el esfínter del superior del esófago y el inferior del esófago en su unión con el estómago sufren el mismo impacto que están sufriendo los músculos de la mano, del brazo, del antebrazo, del cuello. ¿Sí? Entonces no cierran por completo. Normalmente esos esfínteres o músculos están hechos para abrirse a la hora que va a pasar el alimento, y en cuanto pasa el alimento se cierran para poder hacer la digestión en forma adecuada. Pero esos pacientes presentan relajación de esos esfínteres, entonces pueden tener reflujo. ¿Sí? Y ese reflujo es tan abundante que muchas veces todo el contenido del estómago, que pueden ser 250, 300 o 500 mililitros de alimento, van y entran a los pulmones, y muy poco es el que se vomita, porque no tienen la capacidad muscular para vomitarlo, sino que les llega a nivel de la unión del esófago con la tráquea, y ahí pasa a tráquea y nos causa problema de broncoaspiración. Y en la segunda porción del intestino, porque hay que acordar que la primera porción es duodeno, después del estómago, la primera porción que se une al estómago de intestino se llama duodeno. En las personas muy privilegiadas tienen 14, 16, 18 centímetros, pero por lo regular es un tramo de intestino delgado que mide de 8 a 12 centímetros. Y ya después sigue el yeyuno, que nosotros tratamos de meter la sonda unos 10, 15 centímetros todavía hacia adentro del yeyuno en la segunda porción, precisamente porque si colocamos ahí el alimento, ya
no tiene el problema de que va a regurgitar. Ya no va a regresarse. Ya no va a haber reflujo. Ya puede, digamos que va a ir hacia adelante. Hacia adelante, ya no le va a quedar más que por gravedad ir hacia adelante. Y por supuesto que el tipo de alimentos que tenemos que dar, el tipo de sustratos que tenemos que dar para esa porción va a ser diferente que lo que tendríamos que dar si llegara exclusivamente a estómago, ¿no? Sí, de ser semilíquida a líquida tiene que ser la alimentación. Perfecto. Sí, no puede ser pastosa, no puede. Bien, ahora, ¿cómo se decide, doctor, si un paciente es candidato para ya no estar consumiendo alimentos por la vía oral, sino que necesita un apoyo de algún tipo de una gastrostomía o etcétera? Siempre tratamos de nunca evitar la vía oral. Hay pacientes que le ponemos una sonda nasogástrica o le ponemos nutrición parenteral o le ponemos una válvula por gastrotomía percutánea. O sea, ese es ponerle una valvulita que va de la piel hacia el estómago, ¿sí? Y por ahí estamos inyectando sus alimentos. Pero últimamente está en desuso porque veíamos que eso nos traía más efectos secundarios que beneficios con el paciente. Yeah. Entonces volvemos a lo primitivo, a lo rutinario, a la sonda nasogástrica, y cuando el paciente ya no es suficiente la vía, entonces agregamos nutrición parenteral periférica o central. La periférica es que se pone en un brazo, se pone alimentación por una vena, ¿sí? Pero no lo debemos de usar más de 15 días. Y ya la central, la nutrición parenteral central, es que ponemos junto al cuello, ponemos un catéter y por ahí le estamos dando el complemento alimenticio, pero siempre tratamos de que la vía oral no la dejen de utilizar porque es un estímulo para que las vellosidades del intestino, que es donde se realiza la absorción de los nutrientes, no se atrofien, no desaparezcan, sino que persistan en el mismo tamaño y nos pueda ayudar a realizar una digestión y absorción adecuada de los nutrientes. Que se mantenga además pues el sistema inmune donde debe de mantenerse, porque sabemos que es nuestra primera barrera inmunológica. Doctor, se nos ha acabado el tiempo, pero yo quisiera que nos diera un último mensaje que quisiera que quedara en los oídos de los radioescuchas. Lo primero que debemos de hacer es no tratar de ser médicos en casa. Debemos de ser promotores de la salud en casa, pero mediante un conocimiento básico de las enfermedades y poder llevar a tiempo a nuestros enfermos con el especialista o con el médico general, que hay muchos médicos generales muy capacitados en nuestro medio que nos pueden tratar a un paciente. Que no se detengan, no se esperen a ver si, mientras que voy con los genéricos, a ver qué nos puede ayudar, ¿sí? Sino que directamente, en cuanto ustedes noten un problema, asistan con su médico. Y en la enfermedad de Lou Gehrig o esclerosis lateral amiotrófica, nunca echar en saco vacío o roto el que un paciente le den muchos calambres o que con facilidad se le duerman los pies, las manos o que presente debilidad o pérdida de la fuerza. Pérdida de la fuerza. Con eso nos quedamos, doctor. Le agradezco muchísimo su tiempo, de verdad que espero que pueda descansar además, que ahorita viene desempacado del aeropuerto, así es que muchísimas gracias, muchísimo gusto y espero que tenga un excelente día. Muchas gracias. Bien, los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego.